Bueno, pues comenzamos como siempre, ¿no? Agradeciendo la presencia en la rueda de prensa convocada por el equipo de gobierno, y al contrario que otros, pues agradeceros como siempre el trabajo que hacéis por la ciudad de Coria, por la información, por dar a conocer, evidentemente, todas las cosas importantes de la propia ciudad, y por tanto haceros como siempre, ¿no? Desde este equipo de gobierno ese reconocimiento yo creo que es importante dentro de la libertad de los medios de comunicación, de la libertad de prensa, y de la libertad que tenéis cada uno y cada medio, ¿no? En dar las noticias pues, que creáis oportunas. Yo creo que eso es muy importante, tener ese respeto hacia todos vosotros, que desde luego desde el equipo de gobierno, y también aprovecho para decirlo, desde el Partido Popular, pues siempre lo habéis tenido. Nos encontramos con una oposición cada día más radicalizada y cada día más sectaria. Y a mí me preocupa que tengamos una oposición radical, como estamos pudiendo comprobar en estos pocos meses de legislatura, y absolutamente sectaria. Y nosotros evidentemente eso, el radicalismo y el sectarismo, pues evidentemente lo repudiamos, no lo entendemos, y además creo que la ciudad de Coria tampoco lo entiende, porque la ciudad de Coria no quiere ni radicalismo ni sectarismo. Mirad, ayer dice que ha empezado el equipo de gobierno del Partido Socialista, que no encaja su segunda derrota electoral y que ha tenido los peores resultados de su historia. Todavía no lo encaja. Un partido que está roto, que está dividido, que tiene unos líos internos tremendos y que, como no son capaces ni siquiera de organizarse, quieren que ese lío interno que tienen trasladarlo a la sociedad cauriense. Y la sociedad cauriense está en otras cosas. Y por tanto, que arreglen sus líos, que arreglen sus líos internos, sus desacuerdos y sus desavenencias, y después, evidentemente, que hagan lo que tengan que hacer, pero que no trasladen esa postura interna que tienen a la propia sociedad y que tampoco la trasladen a los medios de comunicación. Decía que cada día están más radicalizados y que cada día son más sectarios. Y por tanto, nosotros nos preocupa en cierto modo esa actitud suya, pero como comprenderéis, a nosotros vamos a estar en lo nuestro, vamos a estar en lo que nos decidieron los ciudadanos en el mes de mayo, y vamos a estar para seguir gobernando la ciudad, que no solamente se han hecho inversiones durante este tiempo en la ciudad inmejorables, sino que se ha puesto en marcha una revolución en la propia ciudad de Coria, donde les guste o no les guste, que no les gusta, esta ciudad ha avanzado más en 4 años que en muchas décadas. Y no lo dice ni el alcalde ni el equipo de gobierno, lo ha refrendado la ciudad de Coria. Y por tanto, mientras no sean capaces de asumir esto, pues yo creo que seguirán en sus líos, seguirán en sus peleas internas y seguirán en su radicalismo. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Y por tanto, como ahora dan una de cal y una de arena y dice que quieren, no sé si con la boca chica, ayudar, yo creo que tienen un momento importante para poder hacerlo. Hablar ahora del centro de fermentación de tabaco, lo que aquí, como se ha llamado en Coria, Cetarsa, me parece una desvergüenza y un insulto a la propia ciudad. Quienes consintieron el cierre de Cetarsa en el año 2010, quienes con nocturnidad y alevosía firmaron la defunción de Cetarsa en Coria, un 24 de junio, aquí en Coria sabemos muy bien cuál es esa fecha, el 24 de junio del 2010, que firmase la defunción de Cetarsa. Yo creo que es tomar, como han tomado siempre a los ciudadanos de Coria, por tontos, que ahora se quieran convertir en la solución de Cetarsa. Aparte de que este equipo de gobierno ha trabajado y seguirá trabajando en la solución de esa gran superficie industrial de la ciudad. Pero insisto, creo que hay que tener muy poca vergüenza política encima para pedir a las soluciones a Cetarsa,
quien con nuestro unidad alevosario el 24 de junio firmó el acta de defunción de esa gran empresa que llevaba décadas instalada en Coria. Hay que tener muy poca vergüenza para hablar del matadero municipal. Quienes consintieron que estuviera abierto por encima de toda la legislación española y europea en materia de sanidad animal. Hay que tener muy poca vergüenza. Y este equipo de gobierno intentó con el matadero municipal abrirlo, con el anterior propietario, con la propia cooperativa, con inversores de Madrid. Pero ahí hace falta una inversión de más de 1,5 millones de euros para ponerlo en funcionamiento. Y estaríamos encantados, por parte del Ayuntamiento de Coria y de la propia ciudad, en que el gobierno de Extremadura pusiera ese 1,5 millones de euros para que el matadero municipal no solamente fuera municipal, sino si también lo quieren hacer comarcal, provincial, regional o nacional, estuviera instalado en Coria. Por tanto, ahí tienen una posibilidad extraordinaria donde el equipo de gobierno los va a apoyar, los va a respaldar y los acompañaremos donde los tengamos que acompañar para que la Junta de Extremadura del presidente Guillermo Fernández Vara ponga ese 1,5 millones encima de la mesa y ese matadero pueda volver a funcionar. Hay que tener muy poca vergüenza política y aparte una falta de memoria al alcance pues de quienes lo dicen sobre el centro de día. El historial del centro de día es para escribir una novela. Pero yo creo que además en esta legislatura, por unas circunstancias o por otras, y según los informes que ya hemos podido recabar, por las circunstancias que todo el mundo sabe, lo del centro de día tiene mucha miga. Tiene mucha miga. Pero ya se sabrá todo lo que ha pasado en el centro de día. De todas maneras, en aras a la transparencia, que decía el otro día el señor portavoz del PSOE, que va por independiente, ¿no? En la lista, no sé si es independiente, no sé si es del PSOE, no sé si es portavoz, bueno, en fin. Quien está hablando en nombre del PSOE, no tengo ningún problema en hacer un pleno monográfico en torno al centro de día. Además me encantaría hacer un pleno monográfico del centro de día para que todos los ciudadanos de Coria sepan qué es lo que ha pasado en el centro de día. Y aparte, como queda otra inversión de otros 500.000 euros como mínimo para terminar el centro de día, también aprovecho en esa buena voluntad y en esa predisposición que muestra el PSOE de Coria, con el palo en una mano y la zanahoria en la otra, que hagan todas las gestiones y que nosotros también los acompañamos para que en los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 2016 haya una partida presupuestaria de 500.000 euros para terminar el centro de día de Coria. Ya tienen dos deberes. Uno, el del matadero, y otro, el del centro de día. Pero como están muy ilusionados en apoyar, como están muy ilusionados en hacer cosas en el centro de día y se vanaglorian de que su partido está gobernando en Extremadura, cosa que es evidente y todo el mundo sabemos y lo respetamos, así como espero que respeten que en Coria no gobierna ese partido y también lo respeten. Es importante que se vayan a la Diputación Provincial de Cáceres y como me dijo a mí el portavoz, que no sé si es portavoz o no portavoz, es afiliado independiente, no es independiente en calidad de que habla, de que nos iban a quitar el 1 millón de euros para las entradas a Coria. Parece mentira que lo sepa él antes que lo sepa yo. Cuando tenemos pedida cita con la presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres hace más de 2 meses y no nos recibe, ¿verdad, Clara? No nos recibe para hablar del tema. Pues hay una inversión aprobada por el gobierno anterior de la Diputación de 1 millón de euros para las entradas de Coria, carretera de Guija y carretera de Monterroso. El proyecto está redactado, está presentado. Pues nos lo quieren quitar. Nos lo quieren quitar. Y yo creo que se debe estar más pendiente de las inversiones recientes y de las próximas inversiones a corto plazo que de estar confundiendo a la gente con Cetasa, que se cerró, como digo, con nuestra unidad y alevosía. Pues lo que tiene que hacer el Partido Socialista de Coria
y este portavoz, que no sé si es independiente o no es independiente, está afiliado o no está afiliado, que también nos debería de contar cómo está de mal. También nos debería de contar cómo está de mal. E irse a la Diputación Provincial de Cáceres, y una inversión que está aprobada por pleno, ¿verdad, Pablo? Por pleno, aprobada, no es que queramos que se apruebe, no, es que está aprobada, de 1 millón de euros, y que nosotros ya presentamos el proyecto y que está en nuestro programa electoral, no nos la quiten. Porque me da la impresión de que tienen el pan en una mano y la zanahoria en otra. Están diciendo que quiere ayudar, pero cuando se van a las instituciones provinciales y regionales, está pidiendo que esas inversiones se le quiten a la ciudad. Y por tanto, si eso se nos quita, el máximo responsable es el Partido Socialista de Coria. Porque no se lo quitan ni a José Manuel García Ballesteros, ni al alcalde de Coria, ni a los concejales del equipo de gobierno. Se le está quitando esa inversión de 1 millón de euros a más de 13.000 habitantes. Que unos nos habrán votado y otros no. Y otros lo habrán votado a ellos y otros no. Y ese es el sectarismo del Partido Socialista de Coria. Y el radicalismo del Partido Socialista de Coria. Por tanto, les pido que vayan, ya que no nos reciben al equipo de gobierno de Coria, que vayan a la Diputación y esa inversión se mantenga en los próximos presupuestos de la Diputación Provincial. Si no, serán responsables de que se nos quite y además serán muestras de que mandan muy poco. Pero es que también lo mismo está pasando con el pabellón de deporte. El pabellón de deporte es otra inversión en Coria que está aprobada en los presupuestos de la comunidad autónoma. 150.000 euros para el año 2015, 250.000 euros para el año 2016. Llevamos intentando hablar con la directora general de deportes desde el mes de julio. Yo creo que se entiende mal que un gobierno que toma posesión en el mes de julio, en el mes de agosto se vaya de vacaciones, pero lo han hecho todo. Por lo cual han tenido una ganas de trabajar extraordinaria. Bueno, no ha podido ser del mes de agosto, pero en el mes de septiembre todavía no hemos sido capaces de que nos reciban. Y por tanto lo que tiene que hacer que no sé si es portavoz o no es portavoz, o es afiliado, o es independiente o no es independiente, lo que tiene que hacer es ir a Mérida, y si no lo acompañamos nosotros, y si no, que ellos nos acompañen a nosotros, de una inversión que está presupuestada en el 2015 y en el 2016, y hablar con la directora general de Deportes, y que esa inversión en la ciudad de Coria se mantenga. La de un pabellón nuevo, que está hecho, el proyecto, que están los terrenos, por cierto, que votaron en contra la pasada legislatura de los terrenos, y que no solamente es una demanda del equipo de gobierno de la ciudad de Coria, sino que ellos, en sus etapas anteriores, con el actual presidente del gobierno de Extremadura, el señor Vara, ya lo prometieron. Por tanto, otra cosa que tienen que hacer para demostrar a ver hasta dónde son capaces de apoyar a la ciudad de Coria, porque tampoco es una inversión para José Manuel García Ballesteros ni para el equipo de gobierno, es una inversión para los más de 13.000 habitantes de la ciudad de Coria. Y como tienen tan buena disposición y van a hacer todo esto que estamos diciendo, hay una inversión no solamente importante, sino histórica, que es la de la Catedral de Coria. La de la Catedral de Coria. Que hay más de 1.100.000 euros presupuestados por el gobierno de España, que están en los presupuestos para el próximo 2016, donde el gobierno de Extremadura, y también se comprometió el anterior gobierno, y está firmado, tiene que poner una cantidad superior a 200 o 250.000 euros aproximadamente. No lo sé exacto. Pues eso tiene que estar presupuestado también para el año 2016. Y por tanto, este señor, que ya he dicho, que no sé si es portavoz o no es portavoz, a qué se dedica, si es afiliado o no, o si es independiente o a qué representa, pues lo que tiene que ir a hacer también es ir a Mérida, que también estoy intentando hablar con el director general de Patrimonio, cosa que tenemos alguna dificultad. No creo que sea yo el único, que yo creo que tiene un descoloque en el gobierno de Extremadura, algo exagerado. No lo centralicemos en cargos que no quieren recibir al alcalde de Coria, no. Yo creo que no saben ni por dónde. Pues nos acompañan ellos a nosotros, nos los acompañamos nosotros a ellos, y decir que no pongan en riesgo ni pongan en peligro. Que no pongan en riesgo y no pongan en peligro una inversión extraordinaria, muy demandada por la ciudad durante muchos años, como es la consolidación de la catedral. Donde una parte la pone el gobierno de España, donde otra parte la pone la Junta de
Extremadura y donde la pequeña parte la pone el Obispado Coria Cáceres, que también pone dinero del Obispado Coria Cáceres. Por tanto, fíjense si tienen cosas que hacer para demostrar que de verdad quieren arrimar el hombro y no poner zancadillas como las están poniendo hasta ahora. Porque este equipo de gobierno se ha dedicado 4 años y se va a dedicar estos 4 años a trabajar por la ciudad de Coria, que para eso nos han elegido. Y no para estar en conspiraciones y en cosas de estas radicales y sectarias. Centro de día, el Matadero. Y la catedral y el pabellón, que se cojan el coche. No creo que tengan pereza en coger el coche. Yo ayer me he ido a Badajoz, de Badajoz estaba en Cáceres, de Cáceres me he ido a Plasencia, de Plasencia me he venido aquí. O sea que si las inversiones no salen en Coria, que yo espero que sí, nadie va a entender por qué. Porque saben que el alcalde trabaja, que el alcalde viaja, que el alcalde va, que el alcalde ha ido, que el alcalde seguirá yendo y que el alcalde seguirá llamando a todas las puertas. Pero si tenemos a alguien con el palo y la zanahoria que está intentando cerrar, desde luego nosotros lo vamos a denunciar. Y si estas 5 inversiones no salen de aquí al mes de diciembre, el máximo responsable es el Partido Socialista de Coria. El máximo responsable es el Partido Socialista de Coria, porque estas inversiones estaban presupuestadas, perfectamente presupuestadas, por los gobiernos del Partido Popular de España, del Gobierno de Extremadura, de la Diputación Provincial de Coria y del Ayuntamiento de Coria, de la Diputación de Cáceres. O sea, estaban, no son cantos de sirenas ni especulaciones, estaban. Y si no están todo esto, cuantificar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, los responsables son este partido que está roto, que está dividido y que no sabe ni por dónde anda y que está intentando distraer la atención de la gente con otras cosas que nada tienen que ver en la vida cotidiana en la inversión y por tanto en el futuro de la propia ciudad. O sea que yo creo que tiene mucho trabajo, por delante y vamos a ver hasta dónde el compromiso con la ciudad de estos señores, hasta dónde llega. Insisto, y si no salen, los máximos responsables son. Esto era en general lo que yo quería comentar esta mañana. Yo creo que son inversiones muy importantes. Estamos hablando que entre unas cosas y otras estamos hablando de inversiones por entre 3 y 4 millones de euros que nos la quieren quitar a la ciudad de Coria. Y nosotros ya no íbamos a esperar más para hacerlo público. Llevamos todo el verano intentando reunirnos y trabajar y ser leales al Gobierno de Extremadura y a la Diputación Provincial de Cáceres, porque entendemos que el Gobierno de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres tiene que ser el Gobierno de la Diputación de todos, no el Gobierno de la Diputación del PSOE, y por tanto, si nosotros los respetamos a ellos por sus resultados electorales, yo espero que a nosotros nos respeten también ellos. Y los que han tenido su peor resultado electoral, bueno, porque se arreglen primero, ¿no? Y que después, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega su compromiso con la propia ciudad. Y eso es lo que quería contar. Pregunta. Yo voy a hacer un par de preguntas. Una es la siguiente. ¿Este recorte por parte de la Diputación, Junta de Extremadura, solo afecta a Coria o afecta también a otros municipios de la comunidad autónoma? Estamos viendo todos los días también en prensa las quejas que vienen de Plasencia sobre la avenida Martín Palomino, creo que es también el recorte. Esa es la primera pregunta. Y la segunda que voy a hacer es cómo está el termómetro del equipo de gobierno en tema de ilusión. Parece que se cuece como si estuvieras un poco abrumado, como un poco alicaído. Bueno, ese es otro de los temas. El termómetro. Pues yo voy a empezar por la segunda, voy a la primera y voy a terminar por la segunda, ¿no? Yo que el que tenga ese termómetro que lo cambie. Sí, lo tiene tropeado. Hay farmacias de guardia y que vaya al termómetro y lo cambie. Mira, con respecto a las inversiones, mire, yo siempre lo he dicho, lo voy a decir, lo seguiré diciendo. A mí me han elegido para defender Coria, para ser alcalde de Coria, para defender las inversiones de Coria y para hacer de Coria una ciudad. Y para que Coria sea una localidad importante en Extremadura, sea referente en Extremadura y que hablen de nosotros en positivo en Extremadura. Evidentemente, por lo que parece, hay más recortes, evidentemente, en otras inversiones, ya sea la Martín Palomino en Plasencia, que yo estuve con su alcalde, ya sea en Cáceres, donde se han quitado también cerca de 2 millones de euros la Diputación Provincial, en 2 inversiones pues muy importantes. Evidentemente, por eso he dicho que yo creo que las instituciones tienen que ser las instituciones de todos. El Ayuntamiento de Coria es el Ayuntamiento de todos. El alcalde de Coria es el alcalde de todos. Y a mí, que ha votado gente del PP, gente que no es del PP, gente de derecha, gente de izquierda, gente del PSOE,
hemos tenido los resultados que hemos tenido, porque somos el alcalde de todos. Yo espero que las instituciones sean las instituciones de todos. Pero yo voy a defender las de aquí. Yo voy a defender las de aquí. Y lo vamos a defender con líneas y dientes. La inversión para todos los ciudadanos de Coria. Y por tanto eso es lo que estamos haciendo. Hemos intentado, porque nosotros somos leales a las instituciones y somos leales a los ciudadanos. Lo hemos intentado queriéndonos reunir, queriéndonos hablar, queriendo informarnos. Pero como no nos dejan, evidentemente ya hoy estamos haciendo una denuncia pública y sobre todo cuando hay alguien, los del palo de la zanahoria, que dice que quieren ayudar. Porque además si yo de esto me entero es porque me dice el portavoz del que es Manuel, no lo sé, si es afiliado o no es afiliado. Porque es quien me dice que esta inversión se debe quitar de Coria. Con lo cual lo sabe antes la oposición que el gobierno. Si lo sabe antes la oposición que el gobierno, allí están pasando cosas raras. Y aquí se está siendo desleal con el alcalde y con el equipo de gobierno de Coria y con la ciudad. Y hay una institución provincial que está siendo desleal con el ayuntamiento de Coria. Y está siendo desleal con las elecciones en Coria. Y está siendo desleal con la mayoría absoluta de Coria. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Y por eso queremos que estos señores, vamos a ver cuál es el nivel de compromiso y si no, insisto, volverán a ser los responsables. Y lo de termómetro. Yo, de verdad, miren, un equipo de gobierno que hace 3 meses ha tenido un resultado histórico, con 10 concejales de 17, que aquí no había pasado en la ciudad nunca, jamás. El único resultado fue el de Don Eugenio Simón en el año 83, donde empezó el buen fin. Sacó concejales, diputados, iba hasta Portugal, fue una ola, sacó. Quitando eso, el máximo. La única vez en la historia que un alcalde en Coria saca 2 mayorías absolutas consecutivas y la segunda subiendo con respecto a la primera. Eso no ha pasado nunca. 2 mayorías absolutas y la segunda mejor que la primera. Nunca ha pasado. Y un partido socialista roto, dividido y que será su peor resultado. Si eso es para estar triste, yo no sé qué decir. Lo que no vamos a hacer va a ser entrar en ese juego de radicalismo y de sectarismo. Eso es lo que no vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer va a ser entrar en sus mentiras. Eso es lo que no vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo. A nosotros nos han elegido para defender Coria. Y vamos a seguir defendiendo, y es lo que estamos haciendo hoy. Y trabajando por la ciudad y por sus inversiones. Y que, por cierto, es verdad que hay muchas obras, afortunadamente, que dan mucho empleo, que dan mucho trabajo, no solamente en mano de obra, sino en maquinaria, sino en materiales, en muchas cosas. Y que la inmensa mayoría de la ciudad de Coria nos está felicitando. Menos ellos, que van por las obras con un teléfono, tienen a 3 o 4. Esa es la oposición que tenemos. Que se va a hacer fotos a las obras. Y después ponen no sé qué país en las redes sociales. Eso es una oposición. Eso es otra cosa. O sea, de triste nada. De triste nada. Y si miramos a la oposición, eso sí que es triste. Eso sí que es triste. Así que contento, orgulloso, satisfecho. Seguimos notando el calor de la gente, seguimos notando el cariño de la gente, seguimos estando con la gente. Y lo que he dicho, al final Coria ha sido una revolución la que se han hecho estos 4 años. Por tanto, contento, satisfecho, con más ganas que nunca de trabajar. Es verdad que preocupado, porque alguien está intentando poner la zancadilla. Pero no a nosotros, a la ciudad de Coria. A la ciudad de Coria, a los ciudadanos de Coria, con el pabellón de deporte a los chavales que hacen deporte, a los chavales y a los no chavales que hacen deporte. Con lo de las entradas de Coria, que están hechas una pena de hace muchísimos años y que estaban conseguidas para que tengan unas entradas dignas a la ciudad de Coria y además una entrada ya directa por Monseñor Vive. Por el centro de día, que es un desastre lo que han hecho, y que ahora encima quieren echarle la responsabilidad a los demás. Con el centro de fermentación de tabaco, con Cetarsa, que fue una verdadera lástima que lo cerraran, y que la ciudad de Coria tiene una repercusión importante con cerrar una superficie de más de 70.000 metros cuadrados industriales, y que ahora encima se pretenden quitar el muerto de encima. Hay que tener cara. Hay que tener
cara, pero como los ciudadanos de Corea lo saben, pues por eso ellos han tenido los resultados que han tenido y nosotros hemos tenido los resultados que hemos tenido. Y Corea no prima el radicalismo, no prima el sectarismo, sino que Corea prima el trabajo, el esfuerzo, los resultados, eso es lo que prima la ciudad. Y ellos que sigan en lo suyo. Y lo que tenga que venir, vendrá. Y a lo mejor lo que tenga que venir para algunos va a ser más sorpresa de lo que creo. Entonces perdón, ya al final. Entonces, porque yo precisamente me destaco un poco en el área deportiva, ¿el pabellón ansiado de deportes está en peligro? Sí, el pabellón, la catedral, las entradas, eso está en peligro. Esas tres cosas tienen que ir en los presupuestos de la comunidad autónoma que se presentarán en unos días. Si se han enterado ya abajo de que va a ir. En esos 3 días tienen que estar presentadas esas tres cosas. Lo del centro de día, lo del matadero, en fin, eso ya a más largo plazo. Pero esas tres cosas tienen que ir. Uno en las entradas en el de Diputación y el pabellón y el centro de día y la catedral en los presupuestos de la comunidad. Y además, entre todas las cosas, primero, el pabellón y las entradas tienen que estar presupuestadas. Y el centro de día lo llevamos los dos en los programas. ¿Nos acordamos de la campaña electoral, no? Estaba todavía con mi centro de día. Bueno, sí, esto cuando cogen una matraca. Pero bueno, el centro de día. Muy bien, sí, ¿verdad? El centro de día. Es un compromiso suyo, de la campaña electoral. Pues vamos a ver si también un compromiso suyo es capaz de materializarse. Pero fundamentalmente, catedral, carretera y pavimento de monte. Y si ninguno de esos tres va en los presupuestos de la comunidad autónoma, la responsabilidad es suya. Porque esos tres proyectos están conseguidos por el Partido Popular y por este equipo de gobierno. ¿Tiene constancia como alcalde si en estos posibles recortes presupuestarios a nivel provincial, regional, podrían verse afectadas algunas de las obras de urbanismo que se están ejecutando ahora? No, de las actuales no. ¿O está todo asegurado? No, de las financiación de obras asegurada. Sí, de las actuales no, porque bueno, ya en fin, ya lo hicimos nosotros, bueno, pues lo hicimos de tal manera que en el momento en el que comenzase la obra, como hemos hecho con todas, cuando las hemos anunciado, han empezado. Y cuando han empezado todas las obras que han empezado, siempre se sabía cuál era la fecha de finalización, siempre estaba comprometida toda la partida presupuestaria, evidentemente, y para que no hubiera ningún tipo de sobresalto. Estas, como no han comenzado, es donde está, donde ellos lo quieren suprimir y lo quieren quitar, ¿no? Pero las que están comenzadas, esas no. Si hubiera sido de la manera que me dice, no tengo ninguna duda de que las hubieran puesto, en fin, que nos hubiéramos quedado mejor, como se dice vulgarmente, colgadas de la brocha. Pero ya hemos sido suficientemente previsores para ello. Si no se aporta la partida económica por parte del gobierno regional a la obra de la catedral, concretamente, que estaba aprobada por el Ministerio a nivel nacional, ¿corre peligro de perderse ese dinero o de desviarse hacia el otro posible beneficiario que era Plasencia? Claro, no corre peligro, se pierde. Porque la financiación de la primera fase era 75, bueno, entre el 70 y el 75% gobierno central y el resto, aparte el 15% restante era el gobierno de Extremadura y el 10% restante el obispado. O sea que si no, la financiación ha sido 1.100.000, que me parece que es el 71, el 72% era el 75% máximo lo que nos daban. Bueno, pues el resto, de ese 27-28% que era restante de financiación hasta los 1.600.000 euros, el 15% lo pone la Junta de Extremadura y el 10% lo tiene que poner el obispado. ¿Y ese dinero iría destinado al siguiente beneficiario que era Badajoz? Si mal no recuerdo la Pues yo que eso no me lo planteo. Yo no quiero que se lo lleve ningún beneficiario. Yo quiero que se lo lleve Coria, que se lo lleve la Catedral de Coria, que para eso hemos trabajado, que para eso hemos peleado, que para eso lo hemos conseguido, además que era un proyecto histórico. De mandar a la ciudad, yo no sé hace cuántos años, hombre, desde 1755, que fue el terremoto, no creo, pero hace muchísimos años, y una vez que está conseguido, pues yo creo que por 150, 200, 250.000 euros, pues evidentemente esa inversión, perder ese proyecto en la ciudad de Coria, pues yo creo que eso sería imperdonable por los ciudadanos de Coria. Imperdonable. Es que esa noticia de la Catedral de Coria ya no es que se hicieran eco los medios informativos regionales, sino que los primeros que dieron la noticia fueron los medios nacionales. No, es lo que si ya no es quien de la noticia o no de la noticia, que eso también, bueno, pues tiene su importancia. Es que para poder dar esa noticia hay un trabajo de muchos años.
hay un trabajo de muchos años. Y el trabajo de muchos años es el de coger una catedral en unas condiciones lamentables donde se había estudiado durante 25 o 30 años, se habían gastado miles y cientos de miles de euros en estudiar la catedral y nunca se sabía lo que tenía la catedral. Bueno, hermano, hasta los testigos que pusieron se les había olvidado conectarlo. Es que es alucinante. En 4 años hemos sido capaces de cambiar el equipo, poner un equipo nuevo, hacer un proyecto primero en España, presentarlo en la Universidad de Extremadura, meter una partida de 500.000 euros donde se ha consolidado también parte de la cubierta y se han hecho algunas obras de reforma. Luego hemos presentado un 1% cultural donde solo había para toda España 21 millones de euros. Para toda España 21 millones de euros. Y de los 21 millones de euros que había para toda España, 1,1 viene a Corea. 1,1 viene a Corea. Por lo cual el esfuerzo es extraordinario. El logro yo creo que es, bueno, como se lo ha tomado todo el mundo en Corea, ¿no? O sea, es un logro extraordinario también de un símbolo no solamente de la ciudad de Corea, sino de Extremadura. Y es patrimonio, y es arquitectura, y es turismo, y es muchas cosas las que hay alrededor de la catedral de Corea. Si ahora por 200 y pico mil euros no se ponen encima de la mesa y ponemos ese proyecto, la ciudad de Corea, en fin, creo que tenía que tomar muy buena nota de para qué están aquí algunos. Porque es un proyecto, insisto, los proyectos que hemos defendido aquí, lo que seguimos defendiendo no son ni para los navegantes externos ni para el equipo gobierno, son para la ciudad de Corea, para que se beneficie la ciudad de Corea, para que seamos ese referente en Extremadura que durante 4 años hemos empezado a ser y lo tenemos que seguir siendo. Para eso es. Para eso es. Y no para que un partido que está roto, que está dividido y que se sienta porque está aburrido en una mesa a idear cosas y lo único que idean es a ver cómo fastidiamos a la ciudad de Corea. Y a eso no se viene a la política, a eso otras cosas. Y se viene a ayudar. Y ¿qué es lo que tienen que hacer? Ayudar. Y ahora vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar con esa ayuda. A ver hasta dónde son capaces de llegar. Porque además también me da la sensación de que no tienen ni idea ni cuál llevar el tema. Más cosas. Yo lo que no entiendo es que si están aprobadas las inversiones y los proyectos redactados se puedan quitar. Pues sí, te lo pueden quitar muy fácilmente. Te lo pueden quitar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque todavía no se ha materializado de todo el proyecto. ¿Entiendes? Entonces, como todavía no se ha hecho, porque los proyectos, como el de la catedral, ¿no? El de la catedral nos hemos tirado más de 4 años, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay algunas cosas que tienes que redactar el proyecto. En Corea tenemos, como sabéis todos, tenemos suelo de sobra, una norma subsidiaria extraordinariamente generosa, moderna, a punto de que le den el premio de urbanismo nacional, y que hay algunos que siguen pretendiendo con esa manera de ayudar que no tengamos un plan general en la vida, porque evidentemente eso retrasa el proyecto, porque no tenemos ese suelo. No ha habido que hacer, desde que se anunció el pabellón de deporte hasta que ya hemos tenido el suelo, pues ha pasado tiempo, porque tienes que hablar con la gente, tienes que hacer los convenios, tienes que hacer todas esas cosas. Y como todavía no se ha empezado, a hacer esa obra, pues entonces aprovechan y se lo quitan. No, ustedes en México se está aprobado. Hombre, yo entiendo que si está aprobado hace 4 años y no se ha hecho nada, pero si estamos en el año 2015 y en el año 2015 se podía firmar el convenio del pabellón, tardó a firmarse, y ya la idea es que no hay pabellón, o sea, no me está respetando ni eso. No me está respetando ni eso. Y con lo de las entradas pasa exactamente lo mismo. Nos pasa exactamente lo mismo. Y aparte, a mí lo que más me hace dudar de todo esto es que si yo he pedido una cita para hablar de estos proyectos hace 2 meses, que se hablan 5 minutos, que no voy a pedirles nada. Que no voy a pedirles nada. Que lo que voy a pedir es que esto se respete, que hagamos un planning de trabajo de cuándo hay que presentar los proyectos, de cómo hay que presentarlos, tal, y hacerlo, y no nos reciben, y después me encuentro que este que es portavoz o no es portavoz, afiliado o no es afiliado, o sea, un día en la calle me dice que eso se va a perder. Pues entenderán mi preocupación, ¿no? Si a mí no me reciben, y él ya lo sabe, pues está preocuparse, ¿verdad? Es una cosa que está aprobada. Y si hubiera algún problema, que creo que no lo hay, pero si hubiera algún problema, si Susana, no pasa, me lo vuelves a presupuestar para 2016, me lo prorrogas para el 2016, que se hace, se dio voluntad de hacer.
Y además el pabellón no es que haya que contar, que el pabellón tiene inversión 2015-2016. 2015-2016. Repite desde el 2016. En fin, como yo creo que estos son buenos chicos, me han ayudado mucho, están por la labor de ayudar, ya lo veis, lo que hablan de código, lo que hablan de otras cosas, pues yo creo que, de verdad, cuando esto se ha publicado, se va a montar en un coche, yo creo que todo, bueno, no, todos no lo sé, no cabe. Bueno, un poco más grande. Pues se van en dos y se va uno a la Diputación, pero mañana mismo, y otro a la Junta de Extremadura. Y verás cómo lo resuelve. Porque tiene muchas ganas de ayudar. Yo estoy convencido de que lo van a hacer. Y además, pues, agradecido porque, oye, es una inversión importante para la ciudad de Córdoba. Más cosas. Nada más.